Déjenme saludar al maestro Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, sus más recientes libros, autor de libros de referencia como Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Recuerde que a las 5 de la tarde de lunes a viernes no se puede perder las videocharlas cruzadas del maestro Paco Cruz en los canales de Julio Astillero, siempre nosotros respaldando a nuestros amigos como el maestro Paco Cruz, a quien saludo con mucho gusto en este día en el que el fútbol vuelve a tomarnos y a ocuparnos, mi querido Paco, pero como hay notas que desmenuzar, sobre todo con estas declaraciones, las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos y del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Déjame también saludar, si me permites, al maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra. Sí, no mamadas como Carlos Loret de Mola. Es muy temprano, ya me va a regañar mi mamá. Fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos, un canal que hay que respaldar. A partir de la 1 de la tarde, cuando salga en vivo, hay que ayudarle con los likes para que circule la transmisión. Hay que ayudarle con las suscripciones para que crezca el canal y también hay que apoyarlo económicamente para que siga hablando ahí junto a Hildy, su compañera de vida, con verdad, con honestidad y obviamente para que pueda comprarle sus croquetas a Yago Batusay. Mi querido Jaime, mi querido Paco, muy buenos días. Pues ustedes mandan, querido Paco, por dónde le entramos, cuál es el saque, porque te decía, hay muchos temas. Sí, Vicente, buenos días, Jaime Hernández, buenos días. Hablaste de Yago Batusay, pero en realidad Jaime tiene como 50,000 ayudantes, tiene a Nico, su jalacables, que ya ahora es también editorialista. No, Jaime tiene un ejército allá en su casa, pero además déjame decirte nada más, Vicente. Sí. ¿No lo viste ayer? Yo estaba a punto. Estaba aquí en la planta baja de mi edificio de 10 pisos y dije, voy a presumirle a Jaime voy a subir al roof garden para presumirle mi piscina y mis palmeras ahí. Y eso pensaba, y de pronto Jaime aparece en la terraza de su mansión verdaderamente con una selva que me dejó mudo. Oye, así que, Paco, ¿te fijas cómo es Jaime? Yo buscando dónde poner un estudio para Sin Censura y que los tres podamos transmitir de vez en vez, juntos, frente a frente, cara a cara. Y él puede darnos una esquinita en sus 20 hectáreas de propiedad que tiene, de bosque como las de Adela Micha en el bosque de Zapoltepec. Y nos tiene sufriendo, Paco. Ya ves, con fíjate, esos amigos. Palmeras egipcias, ¿sí? Tenía no sé cuánta fauna japonesa ahí en su jardín. Y nosotros sufriendo, pero así que ya por eso no enseñé mi mansión. Pero déjame ir a la información, porque sí tenemos un buen. Y fíjate, no sé si vamos a. Nada más sí. por no dejar. Y Yago Batusay, el terror de las perritas de Trump. Perdón, ahora sí, mi querido Paco. Esa es buena. Desde esta mansión en donde la mejor vista es una puerta a la cocina, desde aquí también hago mías tus reclamos a nuestro amigo Jaime Hernández, mi querido Paco. Sí, no vuelvo a decir nada sobre eso porque déjame decir, pero bueno, fíjense, hay un fenómeno que se llama distorsión narrativa y eso es la tendencia de la mente a reescribir hechos para que la versión propia quede siempre limpia. Eso es lo que hace Donald Trump, ¿sí? Reescribir cada vez su historia, aunque cada vez queda peor porque es un lunático. Y la distorsión narrativa no es una mentira consciente. Donald Trump no es consciente de todo lo que dice, aunque a veces parece que lo es. Es como un mecanismo automático y la mente edita los hechos en tiempo real para mantener una imagen de lo que él quiere mantener. Dice, preferiría que no se firmara, por ejemplo, el TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, cuando en realidad, cuando la realidad te pide que
que debes firmarlo, sobre todo ahora que ha capitulado, con firma y todo, capitulado la peor derrota de Estados Unidos en una guerra. La peor, no hay otra cosa. Y su mente, la mente de Trump en esta distorsión narrativa, omite lo que le incomoda y amplifica lo que justifica, lo que él quiere justificar. Y va rellenando los huesos. El resultado es que tenemos una historia, o él tiene una historia que es un desastre, por más que no la quiera ver en su distorsión narrativa. Y eso me lleva para decirles cuántas veces ha amenazado Trump con intervenir militarmente en México. Se las voy a contar porque además las tengo escritas. Por lo menos 20 veces. 20 desde el inicio de su campaña, que lo llevó a su segundo mandato en la Casa Blanca y que inició el 20 de enero de 2025. Las amenazas se han centrado abiertamente en el combate a los cárteles de la droga. Y claro, la imposición de aranceles comerciales que ya dejamos de lado. Y en esas 20 veces, bueno, ahora sumamos también un par por lo menos de J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos. En esas más de 20 ocasiones, nos han querido convencer que va a haber una incursión armada, porque no podemos, pero el que negocia con los cárteles es él, es decir, está distorsionando para que se acomode la narrativa a lo que él quiere decir. La designación oficial de los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras, de pronto nos dio la idea de que mañana nos van a venir a invadir. Luego hablamos ahorita de lo que dice la oposición, pero Trump y J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, más de 20 ocasiones de amenaza militar. Ahora, ¿por qué todo esto? Él ya sabe, y algunas de ellas burlas para la presidenta de la República, claramente. ¿Qué está haciendo? Donald Trump no nos está hablando a nosotros, aunque la oposición pretenda que le habla a los mexicanos. Donald Trump no nos quiere meter miedo, porque Claudia ya demostró que no tiene miedo y que es capaz de enfrentarse. Por lo menos algunas veces la presidenta Sheinbaum le ha dicho claramente, lo ha enfrentado y la mayoría de las veces le ha sacado la vuelta porque tiene una política muy inteligente. De tal forma que se imaginan si desde el primer día que amenazó con intervenir militarmente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hubiera llamado a reforzar la frontera de México con Estados Unidos, la frontera de México con Guatemala y Haití, o las costas mexicanas, pues la verdad es que este país ya se habría acabado. Donald Trump está distorsionando su narrativa. ¿Para qué? No para meternos miedo, para tratar en este momento, porque cada vez que nos amenaza es porque hay algo en especial. En este momento está tratando de distorsionar la narrativa por esa humillación que sufre en el Palacio de Versalles. Allí mismo se firmó el Tratado de Versalles, la capitulación de la Primera Guerra Mundial. Y eso, la historia lo va a manejar como lo que es una humillación. Así que Donald Trump lo sabe. No tenía más petróleo, él lo reconoció anteayer, dijo, teníamos para 4 semanas reservas petroleras. Está reconociendo que le va a entregar a Irán 300,000 millones de dólares. Claro, se los va a endilgar a los países árabes. Está reconociendo que le va a entregar 24,000 millones de dólares que tienen congelados. Imagínense todo lo que representa. No hay peor humillación para un presidente de Estados Unidos que esa. Así que, y bueno, esas son las veces que ha amenazado con intervención militar. Y por lo menos en 5 ocasiones distintas, Trump ha reiterado que la presidenta Sheinbaum tiene miedo a los cárteles y que está asustada. Está asustada. ¿Y en qué basa sus señalamientos?
en que la presidenta mexicana rechaza una intervención militar estadounidense. Así que tenemos que entender esas distorsiones narrativas que llevan a Trump a decir eso, que le tiene miedo a los cárceles, que ni siquiera es capaz la presidenta de ver la realidad de lo que está pasando y de verla con claridad. Así que si anotamos todo lo que hay desde el 20 de enero de 2025, tenemos ya una treintena de ocasiones que está pasando esto, pero es por lo que yo les decía, cada vez que Donald Trump hace algo de esto, las primeras veces fueron por la imposición de esos aranceles que no lo llevaron a ningún lado y terminó perdiendo con China. Abiertamente, China lo humilló. A partir de entonces sufre humillación tras humillación. Dijo que no se iba a dormir como el presidente Joe Biden. ¿Cuántas veces lo hemos visto dormido ahí tirando el pico? Cualquier cantidad de veces. Y ahora tiene esta humillación en el Palacio de Versalles. Así que yo digo, sí, hay que tomarlo en cuenta. El presidente de Estados Unidos es un lunático y cualquier día puede ordenar un bombardeo ahí como no queriendo y dislocar a este país, desestabilizarlo. Ahora, yo insisto, si hay algún tipo de intervención militar, algún bombardeo, lo que sea, este pueblo va a votar a la oposición, ¿eh? Nos va a unir más todavía alrededor de Claudia Sheinbaum Pardo y nos va a unir para humillar a la oposición. Así que la oposición debe tener mucho cuidado con lo que pide porque el diablo se le puede aparecer. Y luego, ¿por qué la oposición? ¿Por qué la oposición es tan insistente en exigir la intervención de Estados Unidos? Bueno, ya aquí lo hemos analizado de diferentes formas, pero uno, es una estrategia política porque desde por lo menos 2015, 2016, no ha formado ningún líder. Su último gran líder fue este tipo que es senador que vivió huyendo como 6 años, Ricardo Anaya Cortés. Ese era su líder. Y después viene la sinvergüenza de Marco Cortés. Entonces, ¿qué intenta hacer la oposición? Trata de equilibrar la balanza en algo que no puede equilibrar. Trata de que Estados Unidos haga su trabajo. Así que sus motivaciones son una especie de contrapeso institucional. Y no entiende que Trump tiene otra narrativa. Y con la solicitud, a veces exigencia de que Estados Unidos intervenga militarmente en México, pretenden erigirse como un contrapeso de Morena, de la 4T. Así que hay que entender a la oposición, no tiene nada, y cuando vemos que su principal vocera, lideresa en estos momentos es Lili Telles o el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, pues tenemos que entender eso. Ahora, entre eso y que pase, que se haga realidad, es muy complicado. Llevamos desde el 20 de enero de 2005 con esto, verdaderamente estoy contando. Aquí tengo mis apuntes, digo, hay que manejarlo, hay que tenerlo, pero hay que entender que esta distorsión narrativa de Trump no tiene nada que ver con la realidad mexicana. Tiene que ver hoy con la humillación en el Palacio de Versalles y el Tratado de Versalles, tiene que ver con la humillación de los aranceles, tiene que ver con la humillación del TEMEC. Él dice que no lo necesita, ¿no? La verdad es que Estados Unidos sería mejor sin ellos. ¿Qué decía de Irán? Tenemos petróleo, hombre. Estamos negociando el petróleo iraní, tenemos reservas para no sé cuántos tiempo. Anteayer dijo, tenemos reservas para 4 semanas, tenemos que firmarles. Así que tenemos que entender que cada vez que Donald Trump comete un error, que es muy a menudo, cada vez que se siente humillado, distorsiona la narrativa para amenazarnos, pero en realidad no nos está amenazando a nosotros. Lo que está haciendo es tratando de que el mundo vea otra cosa que él quiere que vea y que no veamos las humillaciones que sufre cada vez que hace algo, que es muy a menudo Vicente y Jaime. Mi querido Jaime Hernández, hable hoy o calle para siempre. No, yo quisiera empezar porque, claro, ya se sienten los primeros efectos del acuerdo firmado ayer por Donald Trump. Y uno de ellos es que ya está transitando
y está transitando en el estrecho de Hormuz. Estas son imágenes en tiempo real. Ya hay el tráfico de buquetanques, ya realmente se está normalizando la situación. Así es que ya comienza, y otro de los impactos también tiene que ver con la caída de los precios del galón de la gasolina en Estados Unidos. Están, según los últimos indicadores, a $4. Donald Trump necesitaba más que nadie este acuerdo de paz. Y ayer, durante una conferencia de más de una hora, eh, en la que básicamente utilizó como mínimo unas 4 frases hechas. Una, que es el primer presidente de Estados Unidos que firma un acuerdo con Irán, que es una suerte de un muro infranqueable para que Irán no construya una bomba nuclear. Este es el primer enunciado, es la primera frase. La segunda frase que repitió, de verdad, en serio, a lo largo de más de una hora, es que el acuerdo que ha firmado hoy es infinitamente más superior al que firmó Barack Obama cuando era presidente. Falso. El acuerdo que firmó Barack Obama tenía enormes restricciones para Irán, sobre todo en el control de su producción nuclear. No eliminaba sanciones, nada de eso. Ahora, en cambio, ya han sido eliminadas las sanciones, se ha creado un fondo de más de $300,000 millones para que Irán se recupere. Se reconoce el control de Irán y Omán sobre el estrecho de Hormuz. En fin, la larga lista de exigencias de Irán han sido cumplidas. Irán se convierte así en una potencia geoestratégica en Oriente Medio, para mayor preocupación de Israel, que por otro lado se sigue resistiendo a este acuerdo y sigue bombardeando algunas partes del sur del Líbano. Esto es a lo que finalmente a la postre puede dinamitar este acuerdo, que se sostiene desde mi punto de vista con alfileres, porque la posición de Israel va a seguir siendo la misma. Y vamos a ver, todo depende de la paciencia de Irán, del propio Donald Trump con su aliado Benjamín Netanyahu y del mundo con estos señores. Un efecto colateral inevitable es que ahora Donald Trump se enfrenta a una cuadrilla, un grupo de fusilamiento desde el propio Partido Republicano, que le están reclamando el haber firmado este acuerdo. Y este pelotón de fusilamiento es precisamente, está integrado por congresistas republicanos que le han vendido su alma a Israel. Son todos ellos beneficiarios de multimillonarias donaciones del gobierno de Israel para financiar sus campañas políticas. Así es que Donald Trump ha perdido de forma humillante la guerra más pues, calamitosa, peor que incluso que la de Vietnam. Nunca antes Estados Unidos había tenido esta sensación, ¿no? Y yo no sé si es coincidencia, supongo que sí, con lo que es la era Trump, con estos resultados de la guerra en Irán. Pero fíjate que está ocurriendo algo muy interesante. Nosotros ya lo sabías tú, Vicente, lo sabía el maestro Paco Cruz, sabíamos que el sueño americano, el llamado sueño americano, se estaba diluyendo, se estaba difuminando. ¿Por qué? Porque ya todo aquel que cruza la frontera con Estados Unidos no tiene garantizada un futuro prometedor, ¿no? Progresar. Miren, esta es una encuesta que publica el Washington Post. Dice, una encuesta revela que la creencia de que cualquiera puede alcanzar el sueño americano se está desvaneciendo. Insisto, esto nosotros ya lo sabíamos porque nosotros somos periodistas a pie de tierra, y sabíamos del sufrimiento de la gente, sabíamos de la ilusión con que llegaban millones para hacer realidad el sueño americano, y el sueño americano ya no existe. Yo incluso soy más pesimista que el Washington Post. Yo creo que ya no existe el sueño americano. Ha habido un proceso de segregación
económica, segregación política que ha afectado a las comunidades hispana, afroestadounidense, asiática. Ya no es tan fácil alcanzar el sueño americano. Ahora, la gente que alguna vez pensó que el sueño americano era posible se enfrenta a un ambiente de persecución, de ICE, de inmigración, a elevados impuestos, elevados costos de la vida, dificultad para hacerse con una casa por primera vez, dificultad para conseguir un apartamento con una renta razonable, toda una serie de dificultades que hacen realmente que la vida sea una pesadilla para muchos. Así es que el sueño americano desde ese tiempo se desvaneció y por contra ha surgido lo que muchos ya llaman el sueño mexicano, de mucha gente que piensa que la opción de emigrar a México después de haber estado tanto tiempo en Estados Unidos es lo único que les queda, su propia patria, o ciudadanos de Estados Unidos que ya están pensionados, dicen, no, pues, no voy a gastar gastando aquí todo lo que recibo de pensión, mejor me voy a México, mi pensión me va a durar más, voy a estar más tranquilo. Entonces, ya no existe el sueño americano, ahora existe el sueño mexicano. Y este sueño mexicano, por más que la oposición en México insiste en que este país es un narcoestado, se ha dado gracias a los grandes cambios que ha impulsado la Cuarta Transformación, primero bajo Andrés Manuel López Obrador y ahora bajo Claudia Sheinbaum. México es un país que realmente recibe a todo mundo sin ponerles restricciones. Hay incluso quien considera que ya debería ponerse un visado al ciudadano de Estados Unidos porque lo tienen muy fácil a la hora de emigrar a México, donde en muchos casos irrespetan las leyes nacionales, pero ese es debate de otro, ese es pleito de otro saco, ¿no? Y finalmente, ayer la Ciudad de México se convirtió en Colombia. Válgame Dios, la victoria de Colombia sobre los pobres uzbecos que no daban una, se reflejó en intensas movilizaciones, en reforma. Los colombianos que miran mucho a México a través de las telenovelas, a través de las canciones, a través de nuestra cultura, replicaron lo que hacemos millones de mexicanos cuando gana nuestra selección. Colombia hizo suya esta tradición mexicana y se fue al Ángel de Independencia, estaba en la zona rosa, estaba en el Zócalo. Realmente Colombia, los hermanos colombianos se apropiaron de México. A mí me da mucho gusto, ¿eh? A mí me da mucho gusto que nuestros hermanos colombianos hayan ganado frente a Uzbekia, aunque hay que decir que lo tuvieron fácil porque los pobres uzbecos realmente dieron muestras de un fútbol bastante precario, a pesar de tener a un entrenador como el señor Canavaro, que cobra más de $4 millones para entrenar esa selección. Ustedes se acordarán que Uzbekia fue ese país, ¿no?, que adquirió el lujoso avión de Enrique Peña Nieto, ¿no? Yo dije, ¿quién coño adquirió ese avión tan inútil? Pues Uzbekia. Así es que así como les gusta pagar aviones caros, les gusta pagar entrenadores caros para resultados más bien fofos, flojos, sosos, ¿no? Así es que con esto amanecemos nuestros amigos colombianos, seguramente a estas horas han de estar, ay Diosito, ¿por qué chupé tanto anoche? Aguardiente. Cruda de aguardiente, mi querido Jaime. Ándale, ándale. Oye, como no te defiendes tú, te tengo que defender yo. Hoy ha de ser un día muy difícil para el maestro Paco Cruz. Sí, sí sabes por qué, ¿no? No. Porque la vida le hace recordar sus episodios pasados. Hoy juega México contra Corea Ah, del Sur. Jaime, Jaime, defiéndete, Jaime. A ver, por cierto, antes de... Ya se puso rojo el maestro Paco Cruz. A ver, ¿qué dijo este paisano? Bueno, este paisano. Bueno, también sí, este hermano colombiano, mi querida Ceci. Como dice Jaime ayer, los hermanos y hermanas colombianas hicieron suyo México, el ángel de la independencia. A ver, tiene estas declaraciones que me parecieron interesantes. A ver, Ceci, suéltalas. México tiene todo.
Todo. Es un país para uno inclinar la cabeza respetuosamente. Un país que creo que es abanderado a nivel mundial en la cultura. Pues por algo Gabriel García Márquez vino a México, a Ciudad de México, a escribir 100 años de soledad. Este es un país que desde que uno se baja, mira, yo pongo grifo, desde que uno se baja respira cultura, respira educación, respira literatura, respira arte. Y como dicen ustedes, respiramos fútbol. Es un pueblo futbolero. 3 inauguraciones de 3 Copas del Mundo, 2 finales de Copas del Mundo. No, este es un país de respeto. México, mis respetos, además tiene los mejores cantantes de la historia. Por eso soy un enamorado de el yucateco Armando Manzanero. Desde que llegué, yo me bajé del avión y veo los brazos abiertos de Migración México y veo los brazos abiertos de los Uber, de los taxis, de los cambios de dólares. Veo abierto el hotel en donde estamos, un lindo hotel aquí, y nos han tratado de maravilla. O sea, ¿qué puedo decir yo del mexicano? Que es campeón del mundo. A México hay que quererlo, hay que amarlo. Qué bonito escuchar, ¿no?, a nuestros hermanos colombianos expresarse así. Qué lástima que no vamos a poderle entender a nuestras hermanas coreanas, porque a lo mejor quisieran contarnos algo más tarde de episodios. En fin. ¿Sabes cómo le decía la novia de Paco a Paco? Le decía, ¿beso con kimchi o sin kimchi? ¿Beso con kimchi o sin kimchi? Les voy a decir cómo... Son como las novelas, ¿qué dramas o qué dramas? Les voy a decir cómo me decía, ¿sí? Kyung-Hee se llama, me decía, marry me. Y claro que no me iba a casar porque... marry me. ¿Cuándo un coreano ha podido pronunciar la R? Nunca. Marry me. Pero algún día les contaré esa aventura. Déjenme nada más hacer un apunte. Nada más pregunta, porque me acaban de pasar una nota. ¿Te decía Sarangae? Sarangue. Ya ven que yo no sé mucho de coreano, pero Sarangue creo que es te quiero, ¿no? Paco Sarangue. Marry me. Oye, Paco, y nada más quiero agradecerle a los creadores de contenido por esta entrevista, ¿no? Del hermano colombiano. No es de Sin Censura, pero les agradezco que nos permitan compartir estos testimonios que a mí me erizan la piel en momentos en que Estados Unidos, fíjate lo que acaba de decir Jaime, que cada vez menos personas creen en que el sueño americano está abierto para todos, y dice este hermano colombiano, ante México hay que doblarse. México es el campeón del mundo, por eso vino García Márquez a escribir 100 años de soledad a México. O sea, la forma en que se expresa, dices tú, no mames, y no es por nada, pero yo voy a reclamar propiedad y derecho de antigüedad. Yo fui el primero que le expuse al presidente Andrés Manuel López Obrador en una mañanera el sueño mexicano. Yo le dije, yo estoy viviendo el sueño mexicano, yo me regresé a México, y así como yo van a seguir regresando miles, cientos de miles, si no es que millones, y si no, que me desmienta la gente que nos está viendo y escuchando desde Estados Unidos. Yo en algún momento dije, el sueño mexicano, si estamos sufriendo por el sueño americano, que no tenemos papeles, sí, México tiene un chingo de retos, sí tenemos narcotráfico, sí tenemos inseguridad en algunas partes, sí tenemos que mejorar el sistema educativo, el sistema de salud, pero como México no hay dos, mi querido Paco. No, sí, mira, es que eso había que pasárselos a Lili Telles, a Alejandro Moreno Cárdenas. No digo a Donald Trump, porque la verdad es que a él le vale más de todo lo que es México, y le vale de más el resto del mundo. Pero el colombiano dice la realidad, ¿no? México es cultura, es tradición, es una fusión de algo que nadie conoce, ni siquiera la derecha mexicana, ¿no?
las raíces de México son otra cosa, dice hasta en cuestión de hospedaje, ¿no? Dice, bienvenida con los brazos abiertos. Eso es México. Y aprovechando que es a día futbolero y de que vamos a tener todavía otra semana más con el siguiente partido, no recuerdo, creo que es miércoles el siguiente, y porque Jaime decía, fulano de tal cobra 4 millones, ¿cuánto ganan los entrenadores del Mundial? Carlo Ancelotti, el técnico de Brasil, va a ganar poquito más de 10 millones de dólares, ¿sí? En un año, claramente, ¿sí? Julián Nagelsmann de Alemania, 8 millones de dólares en un año. Mauricio Pochettino, el de Estados Unidos, va a ganar 7 millones de dólares. Tomás Tuchel de Inglaterra, 7 millones de dólares. Didier Deschamps, que jugador en su momento grandioso, poco más de 4 millones de dólares al año. Fabio Cannavaro, y el entrenador uzbeco, poco más de 4 millones de dólares. Marcelo Bielsa, loco, de Uruguay, 4 millones de dólares al año. Javier Aguirre, el técnico mexicano, 3 millones de dólares. Y Gustavo Alfaro, Paraguay, que son los 10 entrenadores mejor pagados, no más cotizados, pero mejor pagados, va a ganar entre 2 y 3 millones de dólares, dependiendo de los resultados de su selección en este torneo mundial. Así que hoy, ¿cuándo va a ser? Hoy por la noche contra Corea del Sur. Pero esto es lo que está pasando, y lo interesante de esas imágenes que nos puso Ceci, pues muestran todo o desmienten y callan a la oposición, ¿no? Esa narrativa de que no va a venir gente al Mundial, de que está engañando turismo. La verdad, cuando tú ves eso en el Ángel de la Independencia, que se convirtió, yo digo, en una pequeña Colombia, pues ahí está el resultado. Ahí está el resultado de todo lo que están hablando los opositores. Así que podemos estar en muchas cosas de acuerdo o no estar de acuerdo, pero lo principal, lo primero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no firmó el acuerdo con la FIFA, nunca firmó el acuerdo con la FIFA. El presidente Andrés Manuel López Obrador no firmó el acuerdo con la FIFA, ninguno de ellos. El que firmó el acuerdo con la FIFA fue el presidente Enrique Peña Nieto, un militante del Partido Revolucionario Institucional, y nadie dijo nada cuando conoció las cláusulas leoninas que impuso la Federación Internacional de Fútbol Asociación sobre lo que iba a pasar. Nadie dijo nada, pero claro, se trepaban al avión presidencial con Enrique Peña Nieto. Recibían miles de millones de pesos en publicidad del gobierno de Enrique Peña Nieto, distribuidos, claro, entre todo ese grupo de periodistas ilustrados, como los llamaba Genaro García Luna. Nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque lo firmó Enrique Peña Nieto. Hoy que tenemos al Mundial aquí, todo el mundo le está viendo un pero se les olvida que ni la presidenta Sheinbaum ni el presidente López Obrador firmaron algo. Todos los acuerdos los firmó Enrique Peña Nieto. Y hoy la presidenta y, claro, los gobernadores de sus estados respectivos, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues hicieron lo que se puede hacer en un torneo de esto. Y el resultado es lo que vimos en el primer triunfo de México, lo que vimos y estamos viendo en estas imágenes de la victoria de Colombia, y yo espero que sigamos adelante. Pero esta es una muestra, ¿va?, de que todo lo de la oposición, todo lo de Trump, de pronto se cae una narrativa. ¿Qué decían antes del Mundial? Que México no lo iba a poder realizar, que la violencia les iba a ganar. Bueno, aquí está, colombiano. Seguramente hay muchos mexicanos, pero colombianos, celebrando como se debe celebrar una justa mundial de esta naturaleza. Pueden ser Juegos Olímpicos, lo que sea, pero aquí está. Estamos en esta justa y están celebrando. Y el país está adelante. Y eso, lo que yo les decía al principio, cuando empezamos estas participaciones, hay una especie de distorsión narrativa para meternos en un país que no somos. Dice Vicente, tiene razón. Sí hay violencia, hay,
Nunca la hemos tapado. ¿Hay cárteles de narcotráfico? Los hay, pero no hay en este momento visos de que alguno de ellos controle este país, ni siquiera un tercio. Ni siquiera un tercio. Sí hay graves, hay capos grandes, pero sobreviven. ¿Por qué? Porque también Estados Unidos quiere que sobrevivan, ¿sí? Estados Unidos llega y negocia con ellos, pero el resultado real de este país, que prácticamente veían a acabarse por las manifestaciones de la gente, los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, las madres buscadoras, bueno, el país está en pie y está trabajando, y tanto que aquí estamos y hoy estamos esperando que se celebre el segundo partido de la selección mexicana, pero eso es nada más como un breviario cultural. Y luego nada más déjenme decirle, bueno, pues sí, México es fascinante por todo lo que está pasando, pero hay de pronto temas que dejamos de lado. La legislatura de Chihuahua está preparando y cocinando una reforma electoral para frenar, para frenar y sepultar la candidatura al gobierno del estado de la senadora Andrea Chávez Treviño. Ya está la iniciativa de reforma en la legislatura de Chihuahua y el objetivo es frenar a la senadora Andrea Chávez. ¿Va a pasar o no? No lo sé todavía, pero la propuesta también incluye que bastaría con una denuncia de quien sea para iniciar un procedimiento especial sancionador. Si alguien dice a la senadora Andrea Chávez le entraron dinero del narco, no van a investigar, no van a hacer nada, solo con que alguien presente una denuncia se van a caer. Pero claro, primero tiene que pasar y luego sí tiene que ser candidata, pero la iniciativa de reforma que hay en el Congreso de Chihuahua es que una mujer no pueda ser gobernadora de Chihuahua, sino que le toque a un hombre por cuestiones de paridad de género. Así que están tratando de quitarle, de frenar, como sea y con los métodos que sea, a la senadora Andrea Chávez Treviño. Vamos a ver si pasa. Yo digo que sí. Finalmente, la gobernadora María Eugenia Campos Galván controla la legislatura de Chihuahua y ella fue la que ordenó presentar hace un par de semanas esta iniciativa de ley que ya está en el Congreso de Chihuahua, Vicente y Jaime. Hay que pedirle a la gente que nos está viendo y escuchando que nos ayude con los likes. Likes en esta transmisión. Ayúdenos con los likes. Muchas gracias por apoyarnos en Sin Censura TV. Por favor, si le quitan el like, vuélvale a dar like, suscríbase, active la campanita para ver si estos cabrones de YouTube de una vez por todas envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. Gracias a Vale Lira, a Aurora Sabina, a Laura Guzmán, a Miriam Citeca allá en Monterrey, Nuevo León, a Lalo 4684, a José Wong Bañuelos, a Marta Cortés, a Miriam M3671, a Isabel Chong, gracias a Sol Martínez, a Betlis 007, a Narciso Sánchez, a Martín Soto, Morrison Herrera, gracias a Fermín Cruz, a Dianuskis, gracias a Franklin Arevalo, gracias a Daniel Romo, a Marta Alonso, a Marga Campos, Morrison Herrera, ya lo mencionaba, gracias a todos, a Leonardo Barajas de la Torre, Ana Rodríguez, Ariana González, a Franco Álvarez, gracias a todos los que nos están comentando en nuestro chat en vivo y en directo, y sobre todo quienes nos respalden con los likes, que sigo yo pensando algo extraño, le dan like y en lugar de subir los números bajan, que alguien me explique. Pero bueno, déjenme ir con Jaime también. Hay que estar al pendiente de lo que decida la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los temas de la perrita de Trump. Por un lado, bajan a una ministra para que no esté en el debate sobre los intereses mineros de Ricardo Salinas Pliego. Luego se tiene que analizar este recurso legal de la televisora de la Jusco, la televisora de Ricardo Salinas Pliego, que no quiere, fíjate nada más, en honestidad es una locura, pero van a venderle a la gente
la idea de que se trata de un ataque a la libertad de expresión. No quieren en TV Azteca que no someterse, apegarse a la ley, mi querido Paco. Están presentando un recurso para que declare inconstitucional, improcedente, lo que se estipula de que las televisoras tendrían que decirle a las audiencias, esto es opinión, esto es información noticiosa. Hay que estar al pendiente de esto, mi querido Jaime, porque de aquí depende pues algún tipo de saneamiento, de buscar un poquito de honestidad en los medios de comunicación, porque lo que han vendido por mucho tiempo televisoras como TV Azteca y Televisa es opiniones disfrazadas, no, sí, opiniones disfrazadas de noticias, ¿no? Y la realidad es que muchas veces estas opiniones disfrazadas de noticias van de acuerdo a los intereses del dueño de la empresa. Mi querido Jaime, más lo que tú quieras en esta segunda vuelta. Sí, yo creo que es urgente que haya una regulación para las televisoras que han utilizado, que han convertido los canales de televisión, sobre todo TV Azteca, que lo hace de forma más abierta. Esta campaña de odio, esta campaña de, pues, de golpistas, son golpistas básicamente. Y esto ha quedado todavía aún más en evidencia después de que Luisa María Alcalde inaugurara este programa que se llama Derecho de Réplica, donde sobre todo uno de los más frecuentes invitados o citados es TV Azteca. Las mascotas de Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, mencionaban ayer o antier el tema de cómo se mintió por la ausencia de Claudia Sheinbaum en la inauguración del Mundial. Se dijo que la presidenta no había acudido al Estadio Azteca ante el temor de ser abucheada. Se dijo que el lugar que le cedió a esta niña, el boleto 001, no fue ocupado. Es decir, se manejaron una serie de patrañas y eso es desinformación pura y dura. Entonces yo creo que sí, ha llegado el tiempo de regular, de poner orden en casa, porque esta gente tienen un canal que es concesión del Estado. Se acabó, se acabó. Esto no hubiera ocurrido en la época del PRI y del PAN, de verdad. No hubiera, porque Gobernación hubiera entrado de forma sí, fulminante. Y te lo digo yo fui subdirector de noticiarios de la agencia de noticias Notimex, de la división de radio y televisión, yo fui su subdirector, y a mí me cortaron la cabeza directamente desde Gobernación por haber difundido una manifestación, una cacerolada en la que por primera vez se cuestionaba la política económica de México. Por ese solo hecho, es decir, por haber dicho la verdad, a mí se me citó en la Secretaría de Gobernación y se me cortó la cabeza. Ese era el México de entonces. Les hablo de la década de finales de los 70, principios de, no, mediados de los 80, mediados de los 80. Esa era la política. La Secretaría de Gobernación intervenía directamente, cortaba cabezas, le importaba un carajo, no entraba en disquisiciones de corte ético, profesional, no. Ellos, usted es el responsable, porque me acuerdo que aquella vez teníamos el control de dos noticiarios, uno de televisión y uno de radio, y habíamos mandado a un reportero a hacer precisamente la cobertura de la primera gran manifestación contra la política económica del gobierno. Y entonces, cuando se transmite la información, me llaman inmediatamente de la dirección de la agencia y me dicen, oye, córtale la cabeza a ese reportero porque no puede ser. Digo, no, espérame. Quien dio la orden soy yo, quien dio la orden, y lo que ustedes quieran, conmigo. Pues al día siguiente me citaron en Gobernación. Me dijeron, ¿usted autorizó? Le digo, sí, yo lo autoricé. Bueno, pues usted se queda sin trabajo, para que aprenda que hay una política informativa que hay que respetar a rajatabla. Así era antes. Ahora hay demasiadas consideraciones, demasiada indulgencia a personajes como Ricardo Salinas Pliego,
que arremete, pero en serio, contra el Estado mexicano, contra la presidenta de México, contra funcionarios de la 4T. ¿Puedo, Dime. ¿Puedo decirte algo para meterle pimienta y sal a esto que estás diciendo? Claro. Mientras en Brasil al hijo de Bolsonaro se lo van a recontrachingar por traidor a la patria, por andar pidiendo la intervención de Estados Unidos para que salvaran a su papito. Nosotros todavía nos andamos ahí como retorciendo de que qué hacemos con las Lili Telles. Mariana Gómez del Campo hace unos días publicó otro video desde Washington, la sobrina de Margarita Zavala y de Felipe Calderón. Ay, ¿qué hacemos con Alito Moreno? ¿Qué hacemos? En Brasil va al bote, creo que sentenciado a 4 años y medio de prisión por andar solicitando la mano extranjera en temas que solo le corresponden a brasileños y a brasileñas. ¿Y nosotros aquí qué? Perdón, por lo que estás diciendo, pues, Jaime, No, dices, es eso. Es que ahí sí es válido extrapolar. Ahí sí es válido extrapolar y decir. Y ayer en su rueda de prensa, en Ginebra, poco antes de partir a París, le preguntaron al presidente Trump, oiga, ¿qué opina usted de la decisión que tomó el gobierno de Brasil de pedir el arresto del hijo del señor Bolsonaro? Dice, sí, acabo de estar con él. Dice, de un tiempo acá, qué peligroso se ha convertido el gobierno de Brasil. Qué peligroso se ha convertido. O sea, reconociendo que hay un apoyo explícito de Donald Trump hacia el hijo de Jair Bolsonaro. Es decir, más evidencias del intervencionismo y de injerencia de Estados Unidos en Brasil. Y ayer, como era de esperar, el presidente de Brasil salió a la palestra y dijo, miren, yo he estado callado hasta ahora, porque el presidente se metió con Colombia, dije, yo no soy ningún líder de Colombia para meterme. Se ha metido contra países de todo el hemisferio. Fíjense bien, ahora bien, no se inmiscuyan en las elecciones de Brasil. Al igual que las estadísticas, es exactamente esta posición de Brasil, que pide respeto a Estados Unidos, y a mí se me hizo una posición bastante digna de Lula da Silva, plantar cara y decir, miren, yo me he quedado callado hasta este momento, pero en esta ocasión no, porque no se vale que Estados Unidos y el presidente de Estados Unidos se inmiscuya en las elecciones de Brasil. Yo aplaudo este pronunciamiento de Lula da Silva, que no rehúye del debate, no la confrontación directa. Es un presidente muy valiente, muy decente, pero es un hombre echado para adelante que no huye del rebate. En la cumbre de Ginebra, Donald Trump lo quiso buscar, le dio esquinazo Lula da Silva, porque ayer también reveló Lula da Silva que le dijo a Donald Trump en su encuentro en la Casa Blanca, yo estoy combatiendo al crimen organizado como nunca, cosa que también está haciendo a México. Le pasé información al presidente Trump de cómo recursos financieros llegan a esa mafia política desde Miami. Dice, pero el presidente de Estados Unidos escucha poco y habla mucho. No, fue realmente una contestación de Lula da Silva bastante importante, contundente contra el presidente de Estados Unidos. Ahora bien, porque yo creo que a veces nos dicen a nosotros que somos paleros de Morena y que no defendemos o no criticamos. Yo creo que hay que criticar cuando se tenga que criticar, tenemos esta libertad en Sin Censura, en No Apto para Cínicos, en las charlas cruzadas del maestro Paco Cruz. Milenio publica hoy esta nota de Ariadna Montiel, en el que dice, hay un acuerdo de unidad para caminar juntos con el Verde y el Partido del Trabajo, Ariadna Montiel. Es decir, hay un acuerdo con el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Pero, ¿qué es lo que ocurre casi siempre cuando intentan presentar un frente común? Que alguien se desentiende de este pacto, como este diputado Luis Armando Melgar, que se le ocurre defender la misma posición del PAN y del PRI
para insistir que hay una narcopolítica en Morena. ¿Eso es caminar juntos? Miren lo que dijo este diputado Luis Armando Melgar. Que en esta idea de que el Verde, Morena y PT vayamos juntos, yo hoy advertí que siempre que seamos cuidadosos, porque el tema del narco y los narcopolíticos en este país son una realidad, y abanderar, ahora sí que tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata. Entonces no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Y yo lo que digo, en ese sentido muy concreto, lo que tú dices, yo soy dueño de mis convicciones. ¿Sí? Yo llegué a mi elección con votos del Partido Verde. Ningún voto de Morena me acompañó. Y con esa solvencia moral, hoy defiendo lo que creo. No tengo y no estoy obligado a votar todas las cosas por convicción, porque no somos ni sometidos ni paleros. ¿Puedo decir algo, Jaime? Por favor. ¿No se ha dado cuenta que en el Verde está Erubiel Ávila? ¿Cuántas veces el maestro Paco Cruz ha levantado la banderita roja sobre el exgobernador del Estado de México? Nunca se enteró que al Verde entró Eugenio Hernández, el exgobernador de Tamaulipas, que fue por el PRI gobernador y que tiene su colita larga. Ayer también, Jaime, perdóname, nada más por no dejar. Las reglas de Morena contra los de Morena, y está bien. Pero a nuestros aliados no les aplica. Ellos sí pueden, si quieren, lo del nepotismo, pues es decisión de ellos, porque no se pueden someter a nosotros, pero pues son aliados y hay que respetarlos. No sé. No lo sé, Rick. No lo sé, mi querido Jaime. Sí, el hombre que dice que él habla por sus convicciones, no es palero de nadie. Que le escuche el tío Richie y le va a soltar unas cachetadas guajoloteras a este cabrón por andar ahí diciendo que es independiente. Es más mentiroso este personaje. Es un personaje abyecto que utiliza Ricardo Salinas Pliego en todo momento, ¿no? Y este tipo de personajes realmente ponen en duda, en tela de juicio, ese bloque de Morena que avanza de última, todos a uno, ¿no? Y uno para todos, ¿no? Y esto es lo que puede realmente causar problemas a Morena de cara al 27 y de cara al 2030. No, está cabrón. Ya me hiciste enojar, Jaime. Es que este cabrón es insoportable. Y cuando lo vea uno en el Senado, yo creo que ha de pensar, si me va a venir encima y le saca la vuelta a uno. La última vez que lo vi, nos vimos cara a cara, frente a frente, y sentí en realidad el desprecio en la mirada, cortesía de Ricardo Salinas Pliego. Pero bueno, esa fue la respuesta de Ricardo cuando oyó a Melgar diciendo que es independiente. Oye. Pero también puede ser el ladrido de Luis Armando Melgar Bravo diciendo: yo me mando solo. ¿Sí? Oigan, a ver, lo de Brasil, poniéndolo para términos mexicanos, no es poca cosa, mi querido, sobre todo para analizarlo con ustedes, maestros, porque aquí hablamos y lo hacemos bien, creo que es importante, de soberanía nacional. La presidenta ha dado una batalla por la soberanía muy importante, el propio Andrés Manuel López Obrador. A ver, ¿qué cosas? Regresando a las declaraciones de Trump sobre Lula, pasé mucho tiempo con Lula, lo dijo allá en el G7, estamos hablando de un país políticamente peligroso. Encerraron a Bolsonaro, quieren encerrar a Bolsonaro Jr., juegan duro, pero nadie juega tan duro como los Estados Unidos. Súmale eso a un nuevo llamado del presidente Trump para que en Colombia voten por este güey de la ultraderecha, mi querido Paco. Pero confirmo, el Tribunal Supremo de Brasil condenó a Eduardo Bolsonaro, al hijo del expresidente Bolsonaro, a 4 años y 2 meses de prisión
por presionar a la justicia mediante gestiones en Estados Unidos para ayudar a su padre. Más de 4 años de cárcel por traidor a la patria. Y en México seguimos esperando, como seguimos esperando el juicio a los expresidentes, que creo que es uno de los grandes errores de la 4T. No haber puesto esa mano dura en los expresidentes que tienen una colita muy larga y que por eso perseguidos, dice Díaz Ayuso, fueron corriendo a esconderse a España. Mi querido Paco. A ver, Jaime y Vicente, olvidémonos los expresidentes. Aquí lo hemos dicho, lo hemos señalado, cuestionado, criticado. Existe el delito de traición a la patria en el Código Penal. Aquí está probado que María Eugenia Campos Galván violó la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, violó la Ley de Seguridad Nacional. ¿Hace cuánto fue? El tema se ha ido diluyendo poco a poco. Yo recuerdo hace un par de semanas, Ricardo Monreal Ávila, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, defendió evitar un juicio político contra la gobernadora de Chihuahua. Hoy la gobernadora de Chihuahua está promoviendo una ley contra Morena para frenar a Morena en ese estado. Y yo digo, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Hay todos los elementos. No, pues hay que esperarnos. Bueno, hay que esperarnos al año 50.320 para... hemos hablado, cuestionado y criticado que la protección de Morena, Alejandro Moreno Cárdenas, y cuando digo Morena es porque Ricardo Monreal Ávila es el coordinador. Criticamos la protección de Ricardo Monreal Ávila al exgobernador de Morelos y exseleccionado nacional Cuauhtémoc Blanco Bravo. Sí. Existen, tenemos las leyes. Está tipificado como delito. El problema es cuando hemos criticado la tibieza de Morena en ese sentido. ¿Cómo se van a quitar ahora, si pasar como parece que va a pasar, esta iniciativa de reforma electoral en Chihuahua? Si hay algo raro que está pasando en personajes como Ricardo Monreal Ávila. Lo hemos dicho no ahora, cualquier cantidad de veces. Entonces, lo que vemos en Brasil, juzgar al hijo de un expresidente que además es legislador, ha sido legislador, cuando lo vemos en Brasil juzgar a un personaje como el hijo de Bolsonaro, por traición a la patria, por solicitar la intervención de un país extranjero en su país propio. Cuando lo vemos decimos, algo raro está pasando en México. Y tenemos que decirlo, ¿cuántas veces lo hemos criticado? Muchas, no sé cuántas, pero cualquier cantidad de veces aquí lo hemos dicho, cuidado. Así que no se trata ya solo de los expresidentes, Vicente y Jaime, se trata también de todo lo que estamos pasando y lo que está pasando con María Eugenia Campos Galván. Y solo déjenme completar lo que decía Jaime y lo que decía Vicente, sí, sobre los cuestionamientos de TV Azteca. ¿Qué hizo TV Azteca? Presentó un nuevo recurso legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar una disposición de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Busca echar abajo la norma que obliga a concesionarios a distinguir claramente entre información noticiosa y opiniones personales. Yo recuerdo, y seguramente ustedes también, Jaime es un lector de periódicos. En este país, los periódicos, las revistas, distinguen qué es información, qué es opinión, qué es interpretativo. Tenemos reportajes, entrevistas, pero también tenemos esos géneros y se divide muy bien. Si uno entra a un periódico cualquiera, y estoy hablando de la vieja guardia, sí, aquellos periódicos que cuestionamos, si uno entra al Excelsior o a la Financiero, que es a donde publica
Raimundo Riva Palacio, uno sabe cuál es un género de opinión, sabe cuál es una noticia, puede ser noticia mentirosa, tramposa, pero uno sabe que es una noticia y uno sabe que es un editorial. Está bien distinguido. Yo me pregunto, ¿por qué carajo la televisión no tiene que hacer eso? Si históricamente los periódicos, las revistas y ahora canales como el nuestro decimos, esto es su opinión. Y estoy un poco especulando por esto. Uno lo explica, lo argumenta. ¿Por qué la televisión no tiene que hacer eso? Tenemos derecho de réplica, pero en la esencia nunca ha funcionado. Si una revista, un periódico o un canal de televisión, TV Azteca, Televisa, Grupo Imagen, decide no dar entrada a una réplica, no lo hacen, la tiran a la basura ya y ya. ¿Por qué no? Carlos Alarraqui promueve abiertamente que se mienta. Hablando de de nuevas plataformas informativas como YouTube o TikTok, promueve abiertamente eso y lo dice. Entre más se mienta contra la presidenta, contra Morena, es mejor, más le ganamos, tenemos posibilidades de ganar la Morena. ¿Por qué si todos aceptamos esto? Y si es clarita, se define con claridad qué se hace en un viejo periódico, ¿por qué la televisión no? ¿Qué poder tiene la televisión sobre lo demás? ¿Qué poder tiene Ricardo Salinas Pliego sobre nosotros o sobre las leyes? Ninguno. Debe estar bien claro en la televisión qué es una noticia, qué es una opinión, qué es un editorial de Ricardo Salinas Pliego. Está claro que él mismo dijo que él sigue la línea, pero incluso en la línea, en las noticias hay eso. Entonces tienen que someterse y nada más con lo otro, con el de yo me mando solo del senador Melgar, hay que aclararlo muy bien, ¿sí? ¿Por qué no nos dice, ya no el senador Luis Armando Melgar, no nos dice la relación de narcotráfico de Salinas Pliego, no con Raúl Salinas de Gortari, que aquí lo hemos abordado, la relación y la protección de su jefe, de Ricardo Salinas Pliego, a Luis Cárdenas Palomino? Él se manda solo y dice que ha cuidado su imagen. Bueno, pues que nos diga cuál es la relación y por qué protegía a su jefe. Y si es su jefe o no, pues fue 20 años y todo el mundo sabe que él trabaja es la voz de Ricardo Salinas Pliego en el Senado de la República, Vicente y Jaime. Fíjate que estaba leyendo La Jornada y traen, por cierto, una nota de Caro Quintero que estamos también al pendiente de lo que ocurre en Estados Unidos, pero me llamó mucho la atención esto que publican. Empresas propietarias de las Afore obtienen ganancias récord. En el debate de qué hacer o qué no hacer con el tema de la CENTE, me llama mucho la atención esta nota. Alcanzaron entre enero y mayo 7,753 millones de pesos, 21% más que en el igual lapso del año pasado. Las ganancias que como empresas obtuvieron las administradoras de fondos para el retiro entre enero y mayo de 2026 por gestionar el dinero para las pensiones de los trabajadores mexicanos se ubicaron en 7,753 millones de pesos, nivel sin precedente para un mismo periodo, revelan datos oficiales. De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, la utilidad neta de las 10 Afore que han operado en el mercado durante los primeros 5 meses de este año fue 21% superior de manera nominal sin descontar inflación a la de 6,302 millones de dólares reportada en igual lapso del año pasado. Dichas ganancias se derivan de ingresos récord de 19,000 millones de pesos entre enero y mayo de 2025, un aumento de 18% en comparación con los 16,093 millones de dólares reportados en igual periodo de 2025. Las Afores obtienen sus ingresos de resguardar e invertir los 8,900,000 millones de pesos en activos pensionarios depositados en cuentas individuales
que pertenecen a 70.300.000 mexicanos, por la cual cobran una comisión anual sobre el monto administrado de 0.53%. Me urge regresar a la mañanera porque, pues, hay que plantearle a la presidenta si una de esas empresas que se beneficia, solo por mencionar al magisterio, si una de esas empresas es Azteca Afores, empresa de Ricardo Salinas Pliego. Porque si es así, es un escupitajo para los maestros. No se les, ¿cómo se le puede permitir a Ricardo Salinas Pliego no solamente en la televisora escupirle a los maestros, pero a la hora de las ganancias ganar con los maestros y sus retiros? Es una locura, pero bueno, son de los temas que hay que abordar con pinzas y con movimientos ahí delicados, porque es un tema muy delicado en la mañanera del pueblo. Mi querido Jaime, voy contigo. Sí, a mí también me llamó la atención este titular de la jornada, porque, fíjate, esta historia ya es vieja. Me refiero al negocio que de las Afore. Desde yo creo que principios del año 2000, mediados del año 2000, empezó a producirse una rebatinga de las Afores. Por ejemplo, si tú tenías tu cuenta bancaria en Banamex, en Banorte, donde fuera, casi siempre te preguntaban: "Oiga, ¿dónde tiene usted su Afore?". Dijo: "No, pues, donde siempre he estado, quién sabe qué", y te pedían autorización para jalar tu Afore, y ellos gestionaban tu Afore. De esta fue una campaña, insisto, fue una rebatinga entre los bancos. Y entonces así se fueron haciendo con un nicho de negocios multimillonario. Ahora lo destaca la jornada, pero esto ya tiene tiempo de andar, porque se descubrieron que era un gran negocio, los fondos, las Afores. Y entonces, ahora resulta que muchas veces cuando alguien se retira, cuando alguien reclama su Afore, ya no lo reclamas al Infonavit, ya no lo no, lo reclamas al banco. Y a veces el banco se dice: "No, espérenme, es que, el corte, quién sabe qué", te la hacen, cansada hasta que te liberan la Afore, ¿no? ¿Por qué? Porque es un gran negocio. Entonces, fíjate, yo no sé si ustedes han pasado frente a un ISSSTE, frente a oficinas administrativas donde se gestiona el tema de los retiros, pensionados. Hay una hilera interminable de gente que parecen así, pajaritos maltratados, ya viejitos todos ahí haciendo lista, cola, ¿no? Y llegan: "Oiga, mi Afore, mi esto", no, pues es que su Afore la tiene el banco y entonces tiene que ir usted y reclamarla ahí, quién sabe qué. Y ahora, con esta propuesta para crear alguien que gestione y asegure el pago de las pensiones, pues, el gobierno ha entrado al quite. Entonces, yo creo que es muy interesante este fenómeno, ¿no? Porque el gobierno durante mucho tiempo permitió que la banca, que el sector privado metiera la garra, metiera la mano donde había fondos que sabían que podían redituarle a la banca importantes ganancias. Ahora el gobierno dice: "A ver, espérenme tantito. Si, puede hacerlo la banca, si puede hacerlo esto, ¿cómo yo no puedo, eh, gestionar esto de forma transparente, eficaz?". Porque incluso se llegó a dar la circunstancia de que algunas de estas Afores las jalaban, las reclamaban operadores independientes que especulaban con esto en el mercado. Entonces, cuando alguna mujer, un pobre trabajador, se decía: "Oiga, voy a reclamar", recibían la llamada de ¿cómo se llama?, gestor. Decía: "Oiga, señora, ¿segura que quiere su Afore? Deme chance, porque mire, le he dado valor a su Afore. Deme chance, no la reclame todavía. Deme 6 meses y va a tener una ganancia interesante", ¿no? Claro, la ganancia era mínima comparada con la que el gestor ya había obtenido, ¿no?
Entonces, esta disputa por las Afores, hay mucho detrás de este negocio. Yo no sé cómo el gobierno no le había echado el ojo y no había puesto, y dice, a ver, tengo problemas porque la gente, los que se pensionan por el ISSSTE, que tienen pensiones realmente a veces miserables. Fíjense, la presidenta ya dijo que se va a retirar con 30,000 pesos. El presidente López Obrador igual, con 30,000 pesos. O sea, ellos dicen, pues bueno, yo vivo en la modesta medianía, con 30,000 pesitos y me va a alcanzar. Pero lo cierto es que vivir con 30,000 pesos, si tienes familia, si tienes que pagar una renta, si no tienes propiedad, cuesta trabajo, cuesta trabajo. Entonces, yo creo que hincarle el diente a este tema de los Afores es una buena idea. Yo no sé cómo antes no se les había ocurrido. Así es que ojalá y que se convierta en una realidad, digo yo. Sí es, querido Jaime. Le voy a pedir a la gente, antes de que nos gane la presidenta, que nos ayude nuevamente con los likes. Likes en esta transmisión en vivo y en directo. Likes, lluvia de likes para exigirle a YouTube que no nos esconda, que no se manche, porque, cómo batalla mucha gente. Oye, me quitaron el like, pues vuélvale a dar like. Oye, estaba suscrito y me quitaron la suscripción, vuelvas a suscribir y active la campanita para ver si estos cabrones y cabronas de YouTube de una vez por todas envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. Y nada más para que quede claro, lo mismo que le pido aquí en Sin Censura TV, se lo pido para No Apto para Cínicos a la 1 de la tarde. Likes en la transmisión en vivo y en directo. Suscripciones en el canal para que apoye al maestro Paco Cruz, y en las videocharlas cruzadas a las 5 de la tarde con el maestro Paco Cruz, perdón, debí de haber dicho Jaime Hernández, para que también ayuden las videocharlas cruzadas también. Likes, suscripciones, superchats, que se note el apoyo, que se note. Y a ver, lo que pedimos para nosotros lo pedimos para nuestros amigos y no es albur. Lo que pedimos para nosotros, que se sienta también en los espacios que dirigen, que comparten nuestros amigos, que ya sabemos que es muy complicado. Yo veo batallar a Jaime Hernández, yo veo batallar a Toño Ruiz, yo veo batallar a Rafita Herrera, yo veo batallar a todos a don David, los veo batallar. Si nosotros batallamos, imagínense, con millones de suscriptores, no me quiero imaginar qué tan complicado. Dime, Jaime. Bajando en estos días de Mundial de Fútbol, Ajá. ha bajado la monetización, ha bajado la presencia de seguidores. Yo lo he experimentado. Pues doble. Hay que reforzar este llamado, que muchas veces la gente nos critica. ¿Cómo chinga este güey con lo mismo? Bueno, pues mire, si así chingando con lo mismo, dice Jaime que batalla, que el maestro Paco Cruz también ve batallar la situación en las videocharlas cruzadas en la tarde, pues cómo no, pedirle el apoyo para todos los amigos. O sea, mal haría yo si no lo hiciera, mal haría yo. Pues si por ellos también somos sin censura, todos somos sin censura, es el claro ejemplo de que todos somos sin censura. Dicho lo anterior, pues gracias, muchas gracias por respaldarnos con los likes. A ver, mi querido Paco, en esta última vuelta antes de que nos gane la presidenta. Rapidísimo, mira, ¿por qué de pronto tenemos la sensación de inseguridad? Y esta semana la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer algunos detalles de la presidenta municipal de Tenancingo, un municipio a donde puede empezar la tierra caliente del sur del Estado de México, muy pegado a Ixtapan de la Sal. Fingió un secuestro porque desfalcó al ayuntamiento nada más con 40 millones de pesos. Hace unas semanas Nancy Nápoles Pacheco hizo unas llamadas diciendo que estaba secuestrada y que pedían 40 millones de pesos.
las autoridades del Estado de México encontraron ya que fingió Nancy Nápoles a Pacheco, fingió el secuestro y que quería sacar 40 millones porque tiene un desfalco de 40 millones de pesos en el municipio de Tenancingo. ¿Sí? He pegado entre Tenango y Ixtapan de la Sal. Pero yo ya saben, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y bueno, pues es la sensación de inseguridad que inicia por los propios, no siempre y no todos, pero cuando hay, pues cuando el río hace ruido es porque agua lleva, ¿no? Así que yo me quedo con esta reflexión, cuidado con algunos presidentes municipales, cuidado con lo que elegimos y siempre hay que estar pendientes, Vicente y Jaime. Y buenos días ya, para que Jaime se pueda despedir en esta última ronda. Espero que a las 5 de la tarde en la videocharla cruzada a lo mejor pueda despejar muchas dudas el maestro Paco Cruz de aquel drama surcoreano. No me lo estoy inventando yo. El maestro Paco fue el que abrió la puerta. Sí. Mi querido Jaime. Se me hace que, les voy a decir rapidísimo, Jaime, se me hace que mi número de seguidores, suscriptores, oyentes, escuchas, aumentaría si hago un par de K-dramas en la videocharla cruzada de Francisco Cruz. Oye, y por cierto, ¿los besos de tu novia coreana se ven en kimchi, sí o no? Sabían muy rico. Tan rico como el atole con tamal que se come y que se toma. No, son guisos diferentes, son guisos diferentes. Ahorita voy a salir por un atolito. Oye, la gente debe decir que ustedes y yo estamos locos, Lucas, pero bueno, es que tanto, Vicente, Jaime, tantos problemas en este país. Damos las noticias serias, muy formales, pero de pronto también tenemos que aligerar para la situación, ¿no? Claro, claro. Mi querido Jaime, ¿con qué vas a cerrar tú, maestro? Por cierto, la próxima vez invítanos a esa finca de 40 hectáreas que tienes. Ahí Sí, podemos acampar. Es más, si no nos quieres recibir en la casa grande, podemos en una casita de campaña, el maestro Paco Cruz y tu En la servidor acampar. terraza, esa terraza que presentó llena de árboles, bosques, Jaime. Yo ya no vuelvo a decir nada, pero esa mansión. Imagínate yo que para sentirme en la playa, lo único que puedo aspirar es a sentarme en una silla de playa, porque no da para más. Ustedes se la pasan entre Cancún, Acapulco, yo acá valiendo madres. Si aguantan a mis 6 perros, yo no tengo problema. Tengo 6 perros, para que se lo piensen. No, oigan, Bueno. Fíjense que no se nos olvide que este domingo es la segunda vuelta electoral, vaya, las elecciones definitivas en Colombia, para elegir entre este candidato de extrema derecha, el señor de la Espriella, que defiende, que dice que él es un tigre, e Iván Cepeda, el hombre de la izquierda, el hombre que impulsa a Gustavo Petro, el hombre que es respaldado por una coalición de sindicatos, organizaciones comunitarias, que ven como una amenaza al señor Espriella. Quiero que se fijen en esta foto, porque resulta ser que el señor de la Espriella ha secuestrado la camiseta de la selección colombiana y la ha convertido, la ha hecho suya en este esfuerzo para confundir al electorado. Quiero que miren también cómo ya todos los seguidores de la Espriella le dicen el tigre, y miren, pues este pobre tigre, pobre desgraciado tigre, lo andan cargando y todos con su camiseta amarilla, defensores de la causa del señor Espriella. Yo no sé si ustedes se percataron, pero ayer el Estadio Azteca estaba lleno de camisetas amarillas. Lo dejo ahí para quien quiera hacer sus inferencias, conexiones, etcétera, etcétera. Hay serias, algunos consideran que las elecciones de este domingo van a ser el resultado de este
ensayo que ya vimos en Argentina, en Salvador, en Ecuador. Estados Unidos está echando toda la carne en el asador. Bloomberg está publicando que Del Espriella es quien tiene todas las posibilidades. Fíjate, aliado de Trump que jura muerte a los cárteles, se acerca a la presidencia de Colombia. No, hasta los medios de comunicación como Bloomberg. Vean Financial Times. El Financial Times dice que Colombia, bajo Petro, ha tenido y miren, dice, ¿qué hay detrás del nuevo auge de la cocaína colombiana? Este es un reportaje del Financial Times que básicamente lo que están haciendo es allanando el terreno para que gane Del Espriella. Así es que vamos a poner mucha atención en las elecciones de este domingo, donde no Donald Trump quiere que gane Del Espriella, quiere que Colombia regrese y se convierta de nueva cuenta en su gran base militar para estar espiando, para estar presionando a todos los vecinos del sur, Brasil, Venezuela, para estar ahí custodiando a Venezuela. En fin, yo creo que se juega mucho el pueblo colombiano. Ojalá que, vamos a ver, ojalá, yo creo que Iván Cepeda, que representa una opción más humanista como la 4T, ojalá que se imponga, pero pues eso, la última palabra la tiene el pueblo colombiano, que se vino acá a ver el Mundial, tendrán que regresar a toda mecha para votar en las elecciones del próximo domingo. Y nuevamente decir, pues, que la intención de meter la mano de Donald Trump es evidente. Donald Trump, que escribe: el candidato presidencial colombiano, el Tigre, Abelardo Del Espriella, es un líder inteligente. Fíjense lo que escribe Donald Trump. Y eso, que muchos dicen que esto no es injerencismo ni intervencionismo. Es un líder inteligente, fuerte y duro que lucha incansablemente por y ama a su gran país y pueblo, igual que yo lo hago por los Estados Unidos de América. Como presidente, Abelardo será tremendamente exitoso en liderar a Colombia para crecer la economía, crear empleos, promover. Los resultados de esta elección son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos, que si Abelardo gana, y debido a su competencia y amor por su país, tendrá el apoyo y la fuerza total de los Estados Unidos detrás de él. Salgan y voten por el Tiger, Abelardo Del Espriella. Él no decepcionará al maravilloso pueblo de Colombia. Salgan y voten Nada más por el Tigre. que vean a la sierra de Milei, que vean cómo da pena Argentina. Los colombianos deben ver ese ejemplo, el ejemplo de Milei. ¿Cómo está? Creo que llega. Ya llegó la presidenta. ¿Ya están listos para el partido? ¿Cómo? A ver, ¿cuál es la quiniela? A ver, vamos a hacer una votación. A ver, ¿quién vota porque gana la selección? Mayoría. ¿Qué va a ganar? ¿Quién va a ganar la quiniela? ¿Qué le vamos a dar de regalo a unos balones? Belmont se va a encargar de los